térmico, ¿sí? Entonces, como funciones básicas, ya algo habíamos hablado la semana pasada, podía ser refrigeración o calefacción o ambas, que iba a estar combinado con una humectación o deshumectación, y que debía incorporar la ventilación, el filtrado y la circulación, ¿sí? Esas son las funciones básicas que debemos considerar en los sistemas, digamos, de acondicionamiento de aire. Bien, algunos conceptos, algo que ya estuvimos viendo un poco y vamos a ir aplicando, pero algunos son nuevos. Cuando hablábamos de confort térmico, era ese estado de satisfacción del ser humano con respecto al medio ambiente. ¿Qué variables afectaban ese confort? ¿Sí? Hay variables ambientales, ¿sí? La temperatura del aire, los elementos del local, la humedad relativa y el movimiento del aire, ¿sí? Aunque nosotros a veces hacemos mucho hincapié, y es de las más importantes, la temperatura, pero también tenemos que siempre acordarnos que hay otras variables que también afectan, digamos, al confort térmico. Y después estamos, y esto es algo en lo que estamos incorporándonos un poco más ahora en esta parte de refrigeración, ¿sí? Que es las variables individuales. Algo lo fuimos implementando cuando hablábamos, por ejemplo, del destino del local y qué temperatura máxima definíamos, o del ambiente, ¿sí? También estuvimos hablando del tema de la circulación del aire, en la clase pasada en calefacción por aire, el tema de la velocidad del aire, pero bueno, ahora toma un poco más de importancia esta parte de individuales, donde es la actividad metabólica, el tipo de ropa, y la edad que tenga, digamos, el usuario del que está en el lugar, ¿sí? Cuando hablamos de las condiciones de diseño, estamos considerando si es para invierno o verano. Recuerden que seguimos hablando de acondicionamiento del aire en general, ¿sí? Las actividades desarrolladas, eso que hablábamos recién, cuál es el objetivo del ambiente o el local que estamos analizando, qué tipo de actividad se va a desarrollar en ese lugar, y el promedio de condiciones de temperatura y humedad extrema. Y esto va a tener que ver con la localidad en donde está emplazado ese proyecto, ¿sí? Bien, y estos son algunos nuevos conceptos que se incorporan en esta parte de refrigeración del aire, ¿sí? El concepto de calor sensible, ¿sí? Y calor latente. Cuando hablamos de calor sensible, es ese calor que se disipa por radiación, conducción y convección. De esto ya estuvimos hablando en los sistemas de calefacción por agua caliente, a través de radiadores o pisos radiantes, ¿sí? Es cuando, después vamos a volver a repasar esta definición, que es cuando hay como una modificación de la temperatura, ¿sí? Nosotros provocamos una variación de temperatura, eso es lo que provoca el calor sensible. Cuando hablamos de calor latente, hay como una manifestación física de un cambio de estado, ¿sí? O sea, significa que es calor producido por vapor de agua, exudación y respiración. Esa parte es la parte de calor latente. ¿Vieron? Cuando uno tiene mucho calor, empieza a transpirar y eso es un efecto natural del cuerpo para poder bajar la temperatura. Bueno, a esto nos referimos con calor latente, ¿sí? La unidad de medida del calor metabólico es el MET, Metabolic Energy Thermal, ¿sí? Que equivale a 50 kilocalorías hora por metro cuadrado. Cuando hablamos de metro cuadrado es como la superficie del cuerpo, ¿sí? Y corresponde a la disipación de calor total de una persona sentada inactiva, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, para interpretar esta unidad de medida, consideramos un hombre, una persona promedio, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, obviamente que todos somos distintos, pero que tenga una superficie promedio de 1,8 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, la cantidad de calor disipada para el MET es 1,8 por 50 y nos va a dar alrededor de 90 kilocalorías hora. Entonces, a partir de esa unidad de medida, podemos definir que si tenemos 100 personas adentro de un local, ¿sí? Esas 100 personas como generalidad van a aportar 9.000 kilocalorías hora, ¿sí? ¿Se entiende? Es 90 por las 100 personas, ¿está? Es como para tener una idea. Son pequeños conceptos que se van incorporando a esta parte de refrigeración. Dijimos que hablábamos de las condiciones individuales, actividad metabólica, tipo de ropa, edad, etc. ¿sí? Entonces, la vestimenta también
afecta, digamos, a esa emisión, digamos, de calor. Las vestimentas nos ayudan para el equilibrio térmico de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, en invierno tratamos de abrigarnos y en verano nos ponemos cosas livianas y de colores claros para no generar tanto calor, ¿sí? Entonces, tiene una función de aislación térmica. Pero así como es una aislación térmica, como hablamos en los elementos, si ustedes vieron también en Construcciones 1, cada elemento genera una resistencia térmica, o sea, evita que el calor salga de nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, la unidad de medida con la que se maneja esa resistencia térmica de los distintos tipos de ropa es el CLO, que viene de la palabra clothing, de la palabra en inglés, ¿sí? Que es ropa. Entonces, decimos, un CLO vale alrededor de 0,18 metros cuadrados por hora por grado en por kilocaloría, ¿sí? Y se suele tomar como un valor general, ¿sí? 0,5 CLO para el verano y 1 CLO para el invierno. Y tienen una tablita ahí donde nombran distintos elementos, cuánto vale cada uno del tipo de ropa que están utilizando. Bien. Estuvimos hablando del confort térmico, ¿sí? Y ciertos nuevos conceptos que se van incorporando a esta parte de refrigeración. Entonces, tenemos que evaluar cuáles son las condiciones atmosféricas que afectan ese confort, ¿sí? Entonces, en este sistema de climatización vamos a tener que considerar la temperatura del aire y las temperaturas superficiales, ¿sí? Dentro de las cuales las personas se sienten cómodas. En invierno, con ropa normal, ¿sí? Ni muy desabrigados ni excesivamente abrigados, se toma un CLO de entre 18 y 23 grados. Y en verano, de entre 23 y 27. La humedad relativa, que en general en todo el año se trata de que sea el ideal, es del 50%, y un movimiento del aire que se trata de que sea pequeña circulación en zona de permanencia, ¿sí? 6 a 8 metros por minuto en invierno, admitiéndose 8 a 12 metros por minuto en verano. ¿Se acuerda que esto de la velocidad lo habíamos hablado en la clase pasada con respecto a la calefacción, ¿sí? Y lo van a ver ahora cuando apliquen el trabajo práctico de aire acondicionado por refrigeración, ¿sí? Que nosotros limitamos esa velocidad del aire, ¿sí? Para que no sea molesto dentro de los ambientes. Bien. Hablábamos entonces, ¿qué condiciones afectan ese confort? Siempre dijimos, la temperatura es la que primero asociamos a una cuestión de confort. Bueno, queremos llegar a una determinada temperatura, pero recuerden siempre que hablamos, si estamos en un lugar donde para igual temperatura, en un lugar es excesivamente seco, en un lugar es excesivamente húmedo, no es el mismo confort, ¿sí? Y el movimiento del aire también afecta. Entonces acá hay como una curva, un gráfico, donde se analiza para viviendas o oficinas con personas determinados parámetros, ¿sí? No es lo mismo para invierno que para verano. Si ustedes viven o han tenido la oportunidad de estar en algún departamento, en alguna casa donde tienen un termostato y han vivido a lo largo de todo el año, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en invierno el termostato dice 20, 21 grados y ya les parece confortable, ¿sí? En cambio, en verano, con que alcance los 23, 24, ya lo sienten relativamente agradable también. Y en realidad la temperatura no es la misma y capaz que el confort que ustedes sienten es el mismo, ¿sí? Por eso se hace esta diferenciación tanto para invierno como para verano, ¿sí? Entonces, el óptimo es para el verano de alrededor de 24, recuerden siempre que siempre se habla que el aire acondicionado no se baje mucho más de 24 grados de temperatura, y el 50% de humedad relativa, como habíamos hablado recién, era ideal a lo largo de todo el año, o sea que ese se sostiene, ¿sí? Y en invierno de 21,5. Pero si ustedes recuerdan, nosotros no poníamos en 21,5 las temperaturas interiores para cuando calculábamos radiadores y pisos radiantes, ¿sí? Es un poquito excesivo. Por eso esto se considera como óptimo, ¿sí? Donde se puede sugerir que el 95% de las personas están confortables, pero normalmente este puede resultar antieconómico, ¿sí? Esto ya lo estuvieron viendo en cuanto a temperatura. Por eso se toma como aceptable, donde el 80% de las personas es inconfortable y resulta una instalación más económica, estas temperaturas que están acá, ¿sí? Acá hay algunas condiciones de diseño, pero bueno, después podemos ir aplicando estas que están acá arriba que acabamos de nombrar.
¿sí? Bien, hasta ahora lo que fuimos viendo fueron algunos conceptos que algo ya habíamos visto sobre el tema del confort térmico, porque cuando acondicionamos aire, lo que requerimos es eso, ¿sí? Buscar el confort de los habitantes de esos locales o proyectos que estamos analizando, y sobre los cuales vamos a diseñar y proyectar nuestros sistemas de acondicionamiento de aire. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas que nosotros debemos atacar, digamos, ¿sí? Tenemos dos formas. En este caso lo que está hablando esto es, si nosotros hablamos solamente de las cargas instantáneas máximas, o si hablamos de las cargas parciales a medida que se producen. Vieron que cuando hablábamos de calefacción, por ahí lo que decíamos, nos basábamos en la temperatura, no es la temperatura máxima, o en este caso mínima, ¿sí? de esa localidad, sino se hace un promedio de las mínimas, ¿está? No estamos hablando, acá en Bahía, por ejemplo, se puede tomar 0 grados, pero sabemos que hemos tenido temperaturas de -5, -6, -8 grados. Entonces, si nosotros solamente calculamos el sistema para la máxima absoluta, entonces vamos a hacer un sistema excesivamente, o sea, va a ser antieconómico, ¿sí? Y no necesariamente lo requerimos porque no es algo que se dé constantemente a lo largo de todo el tiempo. Entonces, tenemos que debemos analizar las cargas parciales a medida que se producen, ¿sí? Y sobre eso se basa un poco algunos cálculos de las cargas que se van a explicar a continuación. Para la elección del sistema, entonces tenemos que tener en cuenta la inversión a realizar, las características del edificio, su situación, orientación y forma, las condiciones externas, temperatura, humedad y efecto solar, internas, ocupantes, iluminación y fuentes de calor, los espacios físicos disponibles en el edificio y el funcionamiento a cargas parciales, ¿sí? Que es esto que hablamos acá arriba, ¿está? Esto es como generalidad. Bien. Y ahora ya hablamos específicamente de balance térmico de verano. Entonces estamos hablando de... Vieron que nosotros en invierno hablábamos de... o sea, estábamos tratando de evitar que queremos lograr calor interior, y ese calor interior más humedad, velocidad del viento, etcétera, pero ese calor interior, evitar que se vaya hacia afuera, ¿sí? Entonces consideramos qué temperatura teníamos, cuál era la envolvente, etc. Nosotros ahora lo que tenemos es al revés, ¿sí? Vamos a analizar cuál es la cantidad del calor que hay en el espacio, que se gana o que se recibe, para poder determinar cuál es la refrigeración que debemos realizar, ¿sí? Entonces estamos calculando la ganancia de calor que hay en el interior. Fíjense que nosotros cuando hablábamos de calefacción no considerábamos el calor emitido ni por las personas ni por las máquinas, porque es algo que nos ayuda, ¿sí? En el sistema de calefacción. En cambio, cuando estamos hablando de refrigeración, son elementos que nos contrarrestan el objetivo deseado, que es refrigerar el ambiente, ¿sí? Entonces ahora sí toma importancia, digamos, la parte de ganancia de calor, en este caso, esta parte de acá, de interna, ¿sí? Personas, iluminación, motores y otras fuentes. Por eso estos conceptos del MET y el CLO que estábamos hablando antes. Bien, entonces, según la fuente y la forma de ganancia de calor, tenemos dos clasificaciones. Si hablamos de la fuente, estamos hablando de fuentes externas, ¿sí? A través de transmisión de calor y del efecto solar. Fuentes internas, que son las personas, la iluminación, los motores y otras fuentes, y el aire exterior que ingresa por ventilación. Por la forma, ¿sí? Y acá volvemos a estos dos conceptos que habíamos visto al principio. Es calor sensible, ¿sí? Que al penetrar en el ambiente produce un aumento de temperatura, ¿sí? Es como si nosotros a través de una ventana nos entra calor por el sol, ¿sí? Y si ponemos un termómetro adelante vamos a ver que la temperatura por ese efecto va a subir, ¿sí? A eso llamamos calor sensible. Y calor latente se aporta en forma de vapor de agua y no aumenta la temperatura. Por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes están hirviendo agua? Bueno, el agua está a 100 grados centígrados. Y si le siguen metiendo
fuego abajo de la pava, o bueno, la pava eléctrica, no importa, pero la pava eléctrica va a cortar. Pero si le siguen metiendo fuego abajo de la pava tradicional, la temperatura no va a cambiar, no modifica la temperatura, ¿sí? Pero sí se va a ir evaporando agua. Entonces, cuando hablamos de calor latente, es el que se aporta por una transformación física, ¿sí? En este caso, en forma de vapor de agua. Bien, entonces lo que necesitamos es calcular esas cargas de aire acondicionado, ¿sí? Entonces estamos hablando de la cantidad de calor que hay que extraer en verano, o incorporar en invierno, si hablamos de acondicionamiento en general, para mantener el espacio a una temperatura y humedad prefijada, ¿sí? Entonces, específicamente en verano hablamos de cargas de refrigeración y frigoría por hora, ¿sí? De esta manera podemos determinar las características y las dimensiones de la instalación. Cabe aclarar que el balance térmico de verano es bastante más complejo de calcular, ¿sí? Porque hay muchas variables que a veces no se tienen datos tan certeros, sino son genéricos, y variables que se modifican, ¿sí? Acá ven una imagen para que les resulte más fácil ir entendiendo esta misma clasificación que vimos recién, ¿sí? Que hablábamos de las exteriores al local, de las interiores y del sistema o del aire exterior, ¿sí? Entonces tenemos las exteriores, ¿sí? Que estamos hablando de la transmisión por diferencia de temperatura exterior y del ambiente, y una transmisión de calor, una transmisión a través de los muros, de las paredes, de las ventanas, ¿sí? El efecto solar sobre vidrios, paredes y techos, ¿sí? Todo esto genera, nos referimos a las fuentes exteriores al local, ¿sí? Luego tenemos las interiores. Disculpen, luego tenemos las interiores, que están dadas por los artefactos de iluminación, los artefactos eléctricos y las mismas personas, ¿sí? Y finalmente las del sistema, por los distintos conductos, cañerías, y por el calor de aire exterior que puede entrar por ventilación, ¿sí? En este grafiquito, digamos, están definidas estas distintas, esta clasificación que habíamos visto antes de las distintas fuentes de cargas de cantidad de calor que hay que después extraer, digamos, en verano. Bien, esta es una tablita, ¿sí? Que habla sobre las condiciones exteriores. Ahora lo que vamos a ir viendo es, en general, o una idea de cómo se van calculando esas distintas cargas, ¿sí? Las cargas externas, las cargas internas y la del aire exterior por ventilación, ¿sí? Algunas tablas y formas en las que se pueden calcular. ¿Qué habíamos hablado con respecto a la elección del sistema? Decíamos que no íbamos a hablar, a considerar, digamos, la temperatura esa máxima que se da y solo sobre esa, digamos, tener en cuenta el valor. Bueno, entonces, cuando hablamos de las condiciones exteriores, ¿sí? La primera de estas que estábamos hablando acá, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la temperatura máxima en general se da a las 15 horas, ¿sí? Y estos son distintos valores que se dan en las distintas localidades. Acá en Bahía se toma a las 15 horas una temperatura de 35 grados y una humedad relativa del 40%. Pero como no debemos tomar las temperaturas máximas, lo que se hace es, bueno, después en el apunte creo que está mejor esto, pero el cuadro indica un cuadro de corrección de temperatura y humedad relativa a medida que vamos avanzando en el horario, ¿sí? Y según la variación diaria de temperatura. Luego la ganancia de calor a través de paredes y techos está dada por esta fórmula, que es básicamente lo mismo que estuvimos viendo, digamos, cuando estuvimos analizando, o sea, la misma fórmula que analizábamos para la envolvente en calefacción por radiadores y para el cálculo del balance térmico, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, la ganancia total de calor de un muro techo por transmisión y efecto solar es QT, ¿sí? Hay que analizar el área, el coeficiente de transmitancia de esa envolvente, y una diferencia equivalente de temperatura, ¿sí?
que se va a dar en función del tipo de pared, de la orientación y de la hora solar considerada, ¿sí? Por eso hablamos de que hay como una variación y no tomamos un delta T extremo, ¿está? Y este cuadro está indicando justamente eso, según la orientación de la pared, según el horario solar y según el K, ¿sí? Vamos a tener distintos valores y va a ir variando a medida que avanza durante el día. La otra condición exterior, sí habíamos hablado que las condiciones externas eran, una era la transmisión de calor, que era lo que vimos recién, a través de la envolvente, y otra es la del efecto solar a través de los vidrios, ¿sí? En este caso, cuando lo analizamos en invierno, hablábamos que era como una fuente de adicional de calor que nos brindaba y que nos ayudaba, ¿sí? Eso era una ganancia térmica cuando lo veíamos como energías alternativas, la energía solar, ¿sí? En este caso no nos interesa, al contrario. El vidrio actúa como una trampa de calor donde irradia, ingresa y no sale, ¿sí? Entonces, considerando, para poder evaluar esa ganancia de calor a través de los vidrios, otra vez tenemos, según la latitud y según la orientación de esos vidrios, tenemos a las diferentes horas qué ganancia de calor vamos a tener, según esta ecuación que está acá abajo, y lo que podemos hacer es un coeficiente de corrección, ¿sí? Que esa corrección va a ser si ese vidrio tiene algún tipo de alero o algún parasol o si es un tipo de vidrio que sea la parte exterior más oscura o esmerilado, ¿sí? Fíjense que si es transparente y sin protección es el valor absoluto. Y si tiene alguno de estos elementos que ayuda a que no sea tan alto el efecto, se puede generar un efecto de corrección. Bien, entonces, esas son las formas de calcular la parte de las externas, ¿sí? Transmisión de calor y efecto solar. Ahora también tenemos que evaluar las cargas internas, que cuando lo hablábamos en balance térmico de invierno y hablábamos de calefacción, fíjense que no las calculábamos, no las teníamos en consideración, porque en todo caso ayudaban al sistema de calefacción, ¿sí? En este caso no, y lo debemos considerar como una ganancia adicional de calor. El de las personas se puede considerar el calor sensible y latente, ¿sí? Acá tenemos este concepto de MET que habíamos hablado al principio, ¿sí? Según el tipo de actividad que esté realizando. La ganancia de calor de conductos, otra vez se calcula como un porcentaje, de la misma manera que lo hacíamos las pérdidas de calor por conductos en el balance, bueno, acá es lo mismo, se toma como un valor de porcentaje. Y la ganancia de calor de artefactos eléctricos, obviamente que acá también ahora tenemos los LED, que generan mucho menos calor y hay que ir viendo cada artefacto qué es lo que puede aportar, digamos, de calor dentro del ambiente. También hay diferentes aparatos donde se puede evaluar según lo que tengamos dentro de cada ambiente, qué es lo que está generando. Obviamente que estas tablas son un poco más antiguas, hay que ir viendo, hay tablas más actualizadas, donde según el tipo de equipo que se tenga, podemos ver qué generación de calor está dando. Pero no deja de ser importante saber que todos estos equipos generan calor, digamos, una ganancia de calor importante. Tienen que ver las situaciones particulares, por ejemplo. Una vivienda va a tener una o dos heladeras, va a tener una, dos, tres computadoras como mucho en un ambiente quizás grande, pero si ustedes analizan el caso, por ejemplo, de un local de oficinas donde hay una computadora por persona, ¿sí? y el calor que esas computadoras emiten, o por ejemplo, no sé, un local que tiene de comercio, donde tienen mucha cantidad de heladeras y unos vidrieros importantes, la ganancia de calor que generan esos equipos, ¿sí? Porque la heladera tiene que sacar el calor que se produce, ¿sí? Del motor. Entonces, esas son ganancias de calor que pueden resultar importantes según ciertas situaciones particulares. Bien. Y el tercer y último punto que hablábamos era el de las cargas de aire exterior, ¿sí? La primera era las externas, transmisión de calor y efecto solar. La segunda era las internas, las personas, la iluminación y los artefactos. Y la última era la de aire exterior. Y esto se estima como un porcentaje, ¿sí? Según la actividad, es importante entender que siempre, más allá de que estemos refrigerando un ambiente, tenemos que tener una cierta renovación de aire y debe haber una circulación de aire. Y este valor se debe considerar, ¿sí?
Por eso el código de edificación siempre considera y evalúa esta modificación o este requerimiento mínimo de renovación del aire. ¿Está? Y está dado en metros cúbicos por minuto por persona, ¿sí? Acá otra vez hay una tabla del Quadri donde especifica ciertos valores según el objetivo del el ambiente, si es un lugar de trabajo general, si son oficinas. Fíjense que, por ejemplo, en un restaurante y lugares, obviamente que ahora ya las personas no se permite que fumen adentro, pero sí en lugares donde por ahí la cantidad de personas es mayor, se requiere un valor mayor de renovación del aire, ¿sí? Viviendas, teatros y cines. Entonces, la carga total de la refrigeración, ¿sí? Va a estar dada por la ganancia total de calor sensible en el interior del local. Esto hablábamos de esas fuentes externas, ¿sí? Cuando hablamos de este QSI, eran las fuentes externas, por transmisión de calor y por efecto solar. Luego la ganancia total de calor latente en el interior, que era por los elementos internos, ¿sí? Las personas, la iluminación y los distintos artefactos. Y la ganancia total de calor de aire exterior, ¿sí? Que es el último valor que vimos. Las cargas de refrigeración varían mucho durante el día, por lo que el cálculo se requiere estimar las ganancias de calor a las diversas horas del día, para poder determinar su variación y en qué momento se produce la condición más desfavorable del diseño. Bien, y acá ya hablamos de equipos. La parte de equipos la vamos a dejar ya para la semana que viene, porque aparte ahora después a las 2 de la tarde les vamos a habilitar el video para lo que es el práctico, ¿sí? De aire acondicionado. De lo que vimos hasta recién, ¿alguna consulta? Igualmente les sugiero, vayan leyendo toda la teoría. Esto está como muy resumido para que las clases no sean demasiado largas. Y vayan leyendo los distintos PDF. Y voy a volver a habilitar el mismo foro de teoría que estaba habilitado la semana pasada, para que si van viendo que algo de lo que leen en la teoría no lo entienden, ¿sí? Pueden ir haciendo las consultas ahí en el foro. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Bien, ahora, con respecto a la parte práctica, ahora las dos les vamos a habilitar, ya tienen el enunciado, les vamos a habilitar el video y el PowerPoint asociado al video. Tengan en consideración lo siguiente, creo que lo explicaba en el video, pero como ven, el tema del balance térmico de verano es bastante complicado de calcular, ¿sí? Con lo cual, lo que ustedes van a hacer para la aplicación de aire acondicionado, ¿sí? ¿Qué es? Es lo siguiente. Ustedes van a tomar los balances térmicos de invierno, ¿sí? No van a calcular frigorías, ¿sí? Vamos a tomar ese balance y vamos a considerar que estamos calculando un sistema de calefacción por aire caliente que también se va a usar para aire acondicionado frío. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que cuando hacíamos el acondicionamiento del aire, este mismo sistema, esa primera filmina que habíamos visto, el equipo puede utilizarse para ambas situaciones, ¿sí? Entonces, el Q, cuando van a calcular el caudal, ¿sí? Para calcular todas las cañerías, en vez de dividirlo por 510, ¿sí? Lo van a dividir esas kilocalorías que obtuvieron del balance térmico por 170, ¿sí? Es como una simplificación grosera para que puedan ustedes utilizar los datos que calcularon en el balance térmico y lo apliquen a un sistema de refrigeración, ¿sí? Como que están tomando que esos conductos se pueden utilizar tanto para un sistema de aire caliente como un sistema de aire frío, ¿sí? Traten de ver, de ir viendo lo de la explicación de la teoría, igual también analicen, hay un PDF con lo que es teoría aplicable a el práctico, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo que vimos la clase pasada respecto a los conductos, la ubicación de las rejillas, la forma de graficar el plano, etcétera, ¿sí? Recuerden que ahora se modifican los profesores con los cuales van a consultar, trabajo práctico 3 y 4, ¿sí?
pero igualmente va a quedar habilitado el foro anterior por si alguna de las comisiones tiene que realizar correcciones del trabajo práctico 2 de radiadores. Y el último tema, hay una modificación de la fecha de parcial recuperatorio y, bueno, las entregas de los trabajos prácticos, que en realidad solamente es agregarle un día más para el TP3. Respecto a esas modificaciones, ¿tienen alguna superposición con otra materia? Creo que no. Bien. Tienen una semanita para fijarse bien y reclamar, si no, ya queda fija esas fechas, ¿sí? Yo creo consulté más que nada con estructuras, por el tema de si era que no se le superpusiera mucho con esa fecha, pero después creo que no debería haber ninguna superposición, ¿sí? No debería estar